Luces y sombras de nuestra historia. Hoy con un tema que la verdad que nos apasiona, muy lindo. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes que siempre están ahí firmes acompañándonos y que nos ayudan con sus comentarios y con sus opiniones en las redes sociales. Bienvenido, doctor Garim. Buenas noches, Marilina Juárez. Y gracias, Pablito, en los controles, como siempre. Un genio. Tema apasionante. El Renacimiento, una edad muy, muy linda, muy rica, con muchas, digamos, con muchas características para la historia y que fue realmente un momento de verdadera transformación de la mente. Para la historia, sí. La mente, mundial. El espíritu, fue un estallido de genio, de creatividad, de arte, de belleza, literatura, de literatura, de diseño, ciencia, escultura. Realmente es notable cómo se produce ese momento, ¿no? Es notable porque empieza, digamos, tampoco hay, ahora no hay acuerdo entre los historiadores si empezó verdaderamente en el siglo XV, yo creo que no, que empezó con Giotto, claro, en el siglo XIV, ya se empieza ahí a vislumbrar. En el Trecento, como le dicen los italianos. Ahí empezó el Renacimiento. Sí, porque 1300 y pico. Claro, Giotto ya empieza a pintar con perspectiva. Ya empieza a darle más profundidad a sus pinturas. Entonces yo digo que empieza ya entre el 400 también, ya más claro, ¿no? Más definido, y ni que hablar el siglo XV fue la siglo XVI, el Cinquecento le dicen los italianos, sí. Pero en realidad es el siglo XVI. Es un momento en el cual aparecen las figuras más descollantes del Renacimiento. Sí. Pero en todo digamos, toda división es arbitraria, ¿no? Porque, como vos bien decís, esto llevaba más de 200 años de preparación. Y el arte renacentista nace del arte medieval. Se produce una ruptura, pero digamos no... Como en todos los procesos hay continuidades y rupturas. Exacto. Y inclusive no se extiende solamente como se creía hasta el siglo XVI. En el siglo lo continúa el manierismo, lo continúa el barroco, el neoclasicismo, el rococó, el neoclasicismo también retoma cuestiones del Renacimiento con otras características, pero digamos que fue mucho más largo de lo que... Y de hecho la influencia del Renacimiento se percibe en todo el arte hasta la actualidad. Exacto. O sea, si uno, por ejemplo, va a escultores que se llaman modernos, como Rodin, sí. Y Rodin se inspiró directamente en las obras de Miguel Ángel. Sí. Después de haber visitado Italia, encontró su estilo, sí. Mirando las esculturas de Miguel Ángel, de Benvenuto Cellini, sí. De todos estos grandes, gigantescos escultores que hubo en Italia, que fueron increíbles, como fue... Increíble los pintores, los arquitectos, las ciencias médicas, Vesalio, se empiezan a abrir los cuerpos, empieza a haber tratados de anatomía que antes no había. Es una explosión de conocimiento. Yo lo llamo así, le digo así a mis alumnos. Es una explosión de certezas. Y aparte hay una cosa extraordinaria, pero siempre se habla, bueno, tiene una mentalidad renacentista para referirse a alguien que supera digamos, la especialización. Pero en realidad, digamos, es apropiado eso, porque los artistas del Renacimiento no eran solo artistas. Todos ellos abarcaban varias disciplinas. Había muy pocos que solo fueran pintores y no esculpieran, por ejemplo. Sí, o que sí, solo fueran escultores. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, eran pintores, eran arquitectos, Donatello, eran pintores, eran arquitectos, eran escultores y además eran científicos. Bien. Digamos, la figura paradigmática es la de Leonardo, pero no era el único. No, Sandro Botticelli. Botticelli, en los talleres de estos grandes artistas que se formaban la generación siguiente de los artistas, se ponían a estudiar todo lo que tuviera que ver con el manejo de los materiales, con la perspectiva, con
con los metales, con el fundido de los metales, con las aleaciones, con el movimiento del agua, el vuelo de los pájaros, la estructura de la anatomía humana y de los animales. Todo esto se estudiaba en esos talleres. Sí, sí, se retoma, digamos, todo lo que fue la cultura greco-romana. De hecho, la proporción áurea se toma para, que era tan utilizada por los griegos para hacer sus esculturas y sus pinturas. Esa proporción áurea que le da al cuerpo humano, digamos, proporciones, o sea, se pinta al ser humano y a la persona tal como es, digamos, claro, ¿no? Con unas proporciones perfectas, ¿no? Ese número áureo es el que hace que las pinturas, fundamentalmente el cuerpo humano, sea tan sea tan real, ¿no? El estudio de las proporciones, sí, el estudio de la anatomía. Porque hay un cambio de concepción, hay un cambio de espíritu que se va dando en ese pasaje desde la Edad Media al Renacimiento, que es un pasaje muy gradual y que lleva mucho tiempo y que de repente hace eclosión. Sí. Esto tiene que ver con cambios ideológicos. Sí, y económicos, fundamentalmente con la aparición de la burguesía, sí, en las ciudades de Italia y de los Países Bajos, que fueron dos focos del Renacimiento. Si bien el Renacimiento se extendió por toda Europa, el Renacimiento artístico tuvo esos dos focos de Italia y los Países Bajos, ¿no? Fundamentalmente, sí, y que tenían características similares. Eran países que estaban en donde tenían mucha importancia las ciudades y el comercio, ¿no? Tanto los comerciantes holandeses o flamencos como los comerciantes italianos se enriquecieron. Sí. Gracias a la apertura del comercio mundial, porque aparece este fenómeno del comercio mundial. Es la primera vez que podemos hablar de que el mundo se empieza a globalizar. Todavía sí, no se había, o estaba en vías de descubrimiento América, o se había descubierto muy recientemente, pero ya existía esta explosión del comercio que venía de la Edad Media. Sí, por eso entonces, en Italia Italia es como el foco del Renacimiento, porque tenía tanta relación comercial con el Oriente. O sea, tenemos por ejemplo, Venecia, que era prácticamente un estado asociado al Imperio Bizantino, a Constantinopla. Sí. Por eso en Venecia hay todas esas reminiscencias orientales, incluso en la arquitectura. Se convirtió en una gran potencia comercial. Sí. Ya mucho antes del Renacimiento. Sí, sí, después sí, encontramos el caso de Florencia, de Pisa, de Módena, de Ravenna, de multitud de grandes de ciudades que tuvieron su auge en ese momento, que después algunas de ellas entraron en declive, pero digamos que la principal, o Milán, ¿no? Roma. Vale aclarar en esto que Italia no era un estado todavía unificado, eran principados en donde era muy fuerte, digamos, todavía el señorío, ¿no? Pero había una burguesía comercial muy poderosa, y eso hizo que al no haber estado Italia involucrado en las guerras que tuvo, por ejemplo, Francia e Inglaterra, haya crecido tanto económicamente ese sector de la burguesía, ¿no? Ese desgaste de la guerra no lo pasaron. Claro, lo pasaron después, cuando se empiezan las guerras constantes. Claro. Justamente en el Renacimiento se da una característica en Italia, cuando ya, digamos, estaba en curso el Renacimiento, de sí, una sucesión de pequeñas guerras, de guerras entre los estados, sí, sí, de guerras con los estados pontificios que estaban dominados por el Papa, de guerras con el rey de Francia. Se produce toda una sucesión de idas y venidas, de batallas, que lejos de perjudicar al desarrollo de estos genios del Renacimiento, científicos y artistas, de alguna manera también en algunos casos lo favoreció, porque a muchos de ellos se los contrataba como ingenieros de guerra. El caso de Leonardo, que diseñaba armas tanto para
para Milán como para Florencia, e incluso ofreció sus servicios al rey de Francia. Entonces, los estados pontificios eran una potencia militar, además de ser el centro religioso de la cristiandad. Bueno, eso lo vemos en Italia. ¿Qué pasaba en el otro extremo, en el norte de Europa? Países Bajos. En los Países Bajos, un tremendo desarrollo del comercio a través fundamentalmente de los flamencos y de los holandeses, ¿no? Claro, la Liga Hanseática. Exacto, porque ellos tenían la Liga Hanseática, que era un corredor comercial muy, muy hiper desarrollado para la época, que le trajo esa fortuna tanto a Holanda, bueno, en ese momento los Países Bajos, Bélgica. Claro, si uno recorre Bélgica, Holanda, ve esas ciudades que son medievales y que tomaron, digamos, su momento de auge en el Renacimiento, en donde hay todo ese desarrollo de la infraestructura, de la arquitectura, de los palacios, todo vinculado a la actividad comercial y a los nuevos ricos que eran los comerciantes. Sí, había algunos nobles. Algunos nobles muy inteligentes se volvieron comerciantes también, digamos. No, y aparte que los nobles o los burgueses poderosos, los que tenían, digamos, más poder económico, se transformaron en mecenas de estos artistas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque esto es muy interesante. Estas familias querían demostrar su poder. ¿Y para qué querían? O sea, ¿cómo hacían para demostrar su poder? Bueno, a través de una suerte de propaganda a través del arte, ¿no? Claro. ¿Quién patrocinaba al mejor artista que les pintaba las mejores? La familia Medici es como un ejemplo claro, ¿no? Medici en Florencia, los Sforza en Milán. Había cada gran ciudad y cada ciudad-estado italiano tenía sus familias que eran... Los Albizzi también en Florencia. El Dux de Venecia. Sí. El Papa en Roma, los sucesivos papas que patrocinaron el arte, porque el arte del Renacimiento, si bien tiene una característica que es el retorno a la mundanidad, digamos, en la representación, ahora vamos a ver cómo se da eso, lo cierto es que la Iglesia fue uno de los principales promotores del arte en el Renacimiento. Competía con los banqueros, todas estas familias que mencionamos no solo eran, digamos, aristocracias locales, digamos, no solo eran los dueños de la ciudad y la autoridad política, sino que además eran poderosos banqueros, ¿no? En el caso de los Medici sobre todo, pero digamos, había otro. Vale aclarar que, digamos, es como una época también para la Iglesia Católica de profunda oscuridad en cuanto a corrupción, ¿no? Porque los Medici, de hecho, pagaron papas, pusieron papas a Augusto y Piacere, ¿no? En el poder. Se convirtió en un instrumento de poder muy descarnado. De hecho, el primer banco del Vaticano es de los Medici, o se le dan todas las propiedades para que se las administre a la banca Medici. Pero bueno, eso es una parte, digamos. En este clima aparece uno de los principales escritores del Renacimiento, que es Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe, con sus estudios sobre la República según Tito Livio. Un magnífico escritor y un filósofo político que ha marcado la historia de la filosofía política, pero que no podía haber vivido si no era en el Renacimiento. Porque hasta ese momento, por ejemplo, en la cristiandad, la filosofía política estaba marcada por el pensamiento religioso, por el humanismo cristiano, digámoslo así, medieval, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Claro, por podemos ejemplo. decir que hay un pasaje, una transición muy fuerte de un tipo de pensamiento medieval dogmático, escolástico, en donde el centro, digamos, el centro del mundo era Dios, y no se salía de eso. El hombre se empieza, digamos que el humanismo fue el puntapié inicial, el humanismo como movimiento filosófico fue el puntapié inicial del Renacimiento. ¿Y esto por qué se produce, esta transición? Bueno, hubo un hecho que fue clave, que fue la crisis del siglo XIV.
una Ujú. crisis que dejó diezmada a Europa con la famosa peste negra, en donde hay un cambio radical en la concepción del ser humano. El ser humano se empieza Ujú. a observar, gracias al humanismo, como un individuo. Ujú. Ya no se piensa más el O ser sea, hay humano una en crisis de comunidad. fe. En realidad, Exactamente. toda esa peste, toda esa mortandad, todo esa, digamos, desgaste que sufre el poderío de la Iglesia tal tradicional que ya llevaba un Siglos. milenio, claro, Sí. más de un milenio de dominación en Europa, un poco más de un milenio, llega a un momento crítico y por un lado se produce un cambio cultural que es esto, digamos, el humanismo es la ideología Sí, del la Renacimiento, filosofía, la claro. filosofía, digamos, es un retorno a la visión pagana, a la visión de, Mundano, lo claro, de mundano toma protagonismo, digamos. el antropocentrismo, Sí, deja de ser Dios el centro y pasa a ser el hombre. Entonces hay una idea de que el hombre es lo único importante, digamos una idea que dura hasta hoy, porque sí, seguimos en esta visión antropocéntrica en donde el resto de las especies del planeta nada importa, lo único que importa es el ser humano. sí, Bueno, eso proviene, es una idea muy moderna que proviene del Renacimiento, pero que tenía su origen en la antigüedad clásica, particularmente en Grecia. sí, sí, sí. El lema del Renacimiento, uno de los lemas principales, es el hombre es la medida de todas las cosas. Un lema que viene del filósofo o sofista Protágoras, que era de la época de Pericles, de Grecia, del siglo V antes de El Cristo. esplendor de Claro. Grecia, Pericles, ¿no? Bueno, Vamos. esto marca un poco con quién se identificaban los artistas y los pensadores y los políticos del Renacimiento. Se identificaban con los griegos y con los romanos. Sí, Digamos, había estado muy reprimida la idea de la sensualidad, del erotismo, del sexo, del gozar de la vida, de la glotonería, de las comidas, de las bebidas, todo eso había estado como muy reprimido en la en Edad la Edad Media. Media y también la ambición de poder había estado reprimida. Entonces todo esto hace eclosión de la mano de la nueva burguesía, de la burguesía comercial En que las, quiere claro. disfrutar de la vida, quiere tener un buen banquete, quiere tomar el mejor vino, la mejor comida, usar la seda más fina traída De de China. China, comer especias traídas del otro extremo del mundo y quiere tener el mejor arte, quiere tener esculturas como eran las que hacían los romanos, que cuando escarbaban la tierra, en todo lo ancho y largo de la península itálica siempre aparecía algún busto o alguna estatua de los antiguos romanos que a su vez era una imitación del arte escultórico griego. Entonces ellos querían también tener eso, querían tener esculturas, pero que fueran incluso mejores, y Sí, realmente fueron mejores, la ¿no? verdad que sí. Y no se abandona, cuidado, en las pinturas sobre todo y en las esculturas también, obviamente, no se abandona el tema religioso. No es que se lo abandona, sino que se le da otro sentido. O sea, Ujú. por ejemplo, si uno observa el Moisés De Miguel de Ángel. Miguel Ángel, Moisés supuestamente era un viejito ya cuando lo tiene que pintar. Era un viejito como un hombre mayor, ¿no? Sí, Y sin embargo, lo Miguel Ángel lo representa. representa todo como forzudo, Es como una especie como de un, Júpiter, como una claro. especie de Zeus, Sí, ¿no? sí, Ese sí, sí. Moisés más se parece a Zeus. Que a un viejito Claro. es muy Lo impresionante. mismo la representación de David, también célebre. Sí, Hay dos sí, David espectaculares. Uno es el David de Donatello, sí. que es un modelo de belleza, y después está el David de Miguel Ángel, que digamos se ha convertido en una representación universal y que utiliza justamente para una representación de sentido religioso y político, digamos, porque David Sí, conjugaba esas dos cosas, ¿no? Era el rey David, representaba el poder terrenal, pero también era un representante de Dios, y hace una, digamos, la representación de un efebo, de una especie de adolescente sí, muy sí, sí. hermoso, y que, digamos, es un canto a la mundaneidad, digamos. Si uno ve la representación de digamos, las pinturas de la Capilla Sistina, en donde Miguel Ángel estuvo
pasó buena parte de su, digamos, buena parte de sus entre 40 y 50 años Colgado de los subido techos. a un andamio, pintando para arriba, lo cual le ocasionó severos problemas, quedó medio ciego, tuvo problemas De todo, de toda imagino. índole en el cuello, en las articulaciones, por haber pasado tantas horas pintando allá arriba, ¿no? Sí. Eh, esas pinturas son también una especie de representaciones muy paganas en un ámbito religioso. Sí, sí, muy interesante también el David de Donatello que fue financiado Donatello por la familia Medici y que fue para la época todo un escándalo. Imagina, el que lo pueda ver, el David de Donatello es totalmente distinto. Es como un adolescente, Ujú, casi afeminado, ujú. y para la época era todo un escándalo representar un David de la Iglesia Católica como una personaje, un adolescente con una postura como medio, no me sale la palabra, pero bueno, Sí, medio andrógino, ¿no? parecía como una especie de efebo griego, Sí, digamos. Hay mucho de la influencia de Grecia. Y de hecho, Miguel Ángel comienza su carrera con un fraude. ¿Eh? Esto es poco conocido. Él hace una escultura y le pone una serie de sustancias para que esa escultura se desgaste y le aparezcan hongos, ¿no? Y después la entierra durante un año y después cuando la saca toda enmohecida y comida por las bacterias, se la vende al Papa, engañándolo, haciéndole creer que era una antigua escultura romana o griega. El Papa después se entera del fraude, por supuesto muy indignado, y le y para lo extorsiona a Miguel Ángel diciendo que ya que lo había engañado ahora tenía que trabajar para él, muy ¿no? bien. Bueno, pero vamos a ver algunas bueno, no hablamos de uno de los grandes logros del Renacimiento, que es Uf, la la arquitectura. arquitectura Brunelleschi de Escolla Claro. es Hay como el hay una más primera, una fuente de inspiración directa en la arquitectura del Renacimiento, que son la arquitectura romana, romana. que, por supuesto, los restos de los grandes edificios romanos están por toda Italia, destruidos, pero se puede observar cuál era la técnica constructiva, se puede observar cuál era digamos, los mecanismos de construcción que Sí. utilizaban los romanos, que eran realmente brillantes, y hay sobre todo un libro que se utiliza mucho, que es un tratado, que es redescubierto, digamos, o revalorizado, que es un tratado de Marco Vitruvio, conocido como la obra, el Tratado de Arquitectura, que era Ujú. un tratado de la antigüedad. ¿Mm? En donde, digamos, de alguna manera este arquitecto que venía de que había trabajado en Roma, que había trabajado, no sé si con Julio César, había establecido algunos principios constructivos, había explicado el desenvolvimiento de la arquitectura romana. Y esto es descubierto, o redescubierto, digamos, en ese momento, sobre todo por la fascinación que producía una obra, que era el Panteón de Agripa, que se encuentra en Roma, el famoso El Panteón. panteón, sí, con forma. Hoy es una iglesia, ese era un fabuloso monumento, Sí, eh, el romano, que se encuentra en Roma y que mantuvo suspensas y maravilladas a las generaciones. porque por cómo se mantenía erguido, Ujú. y la forma que tiene, sin, ¿cómo se llama? Entre bloque y bloque, no tenía ningún tipo de, ay, no me sale, el No tenía revoque, ningún no sostén, tenía ningún ningún sostén sostén. para esa gigantesca Sí, y monstruosa cúpula que se levanta en el aire, de manera que parecía mágica en ese sí, momento. sí, sí, Entonces, sí. ¿qué pasó? Brunelleschi, que era un arquitecto, eh, observa esto. Hubo varios en ese momento. Uno fue Brunelleschi, otro fue Alberti,
fueron grandes, León Alberti, que fueron grandes arquitectos y grandes teóricos de la arquitectura. En el caso de Brunelleschi, utilizó la inspiración del Panteón para terminar el famoso Domo de Florencia, es decir, la cúpula que hay en la iglesia de Santa María dei Fiori. Del Fiore, perdón. En Florencia, que es una cosa realmente espectacular, gigantesca y monstruosa, con un gran equilibrio, con una gran belleza, pero en donde hasta el día de hoy admira que se haya podido levantar semejante cúpula. Es doble, ¿no? Claro. Ese es el secreto para que se mantenga, que es doble. Es una estructura primero de madera y sobre esa estructura de madera se apoyaban, si no me equivoco. No conozco bien los secretos de la construcción, pero sé que la inspiración de Brunelleschi fue el Panteón Romano. Sí. Después tenemos otros arquitectos como Bramante, que intervino junto con Rafael de Sanzio, el pintor Rafael, el escultor y pintor Miguel Ángel. Intervinieron en el desarrollo arquitectónico de la Basílica de San Pedro, uno de los templos más grandes del mundo y más altos del mundo y realmente impresionantes. Aparentemente, cuando uno lo ve de afuera, más allá de los deslumbrantes de la cúpula, parecería un edificio muy grande, pero no tan sorprendente. Pero en su interior es realmente unos espacios grandísimos, unas paredes grandísimas, un desarrollo monumental de los espacios que ha hecho de la Basílica de San Pedro uno de los edificios más notables del Renacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, características arquitectónicas del Renacimiento, las columnatas, ¿no? De la Basílica de San Pedro. Bien, el Renacimiento comienza también en la literatura. Tenemos, como habíamos dicho en programas anteriores, un gran literato, Erasmo de Rotterdam, con su Elogio de la Locura. Se retoman temas que no habían sido tratados durante la Edad Media. Aparece la novela. Aparece la novela moderna con Don Quijote de la Mancha, el Renacimiento español de la mano de Cervantes. Aparece la tragedia moderna o el teatro moderno, digamos, no digamos moderno, pero un nuevo desarrollo del teatro de la mano de Shakespeare, que fue contemporáneo de Cervantes. Sí, sí, sí. Aparece una nueva tragedia que es distinta de la tragedia griega, que estaba marcada por por lo irrevocable, digamos, del destino. Aparece ahora una tragedia basada en el conflicto humano producido por los mismos defectos de las personalidades de los personajes trágicos, ¿no? Sí, sí, sí. Después aparece la comedia moderna de la mano de Molière en Francia. Posterior, pero sí. Pero que forma parte... Sí. Aparece el ensayo moderno tal como después lo vamos a conocer, tocando distintos temas, abordándolos de manera, ¿cómo podemos decir?, desenfadada, pero al mismo tiempo ingeniosa, de la mano de Montaigne, Michel de Montaigne, en Francia. Es decir, un movimiento intelectual formidable. Y ni que hablar de los artistas, de los grandes pintores. No, los pintores fue una explosión de belleza, de calidad. Si bien hay algo que distingue las pinturas del Renacimiento, que es fundamentalmente los rostros no tienen expresión. Se los quería hacer así a propósito para evitar la emoción en los rostros. Que después el manierismo y sobre todo el barroco sí va a tener más que no tener expresión, tienen expresiones serenas y poco subrayadas, digamos. El ideal del Renacimiento es el de transmitir, digamos, no exagerar las expresiones, ¿no? Que el manierismo después sí lo hace y como que se ve, por ejemplo, el Greco, estas manos un poco como que no tenían tanta
tanta Sí, proporción. rompe con la proporción anatómica. Exacto. Y los rostros, por ejemplo, el del Cristo con la cruz a cuestas, que es una pintura pero fabulosa, que yo tuve el placer de ver acá en el Museo de Arte Decorativo, el rostro de Jesús ya aparece con una expresión muy clara y con cierta desproporción. Claro. Ahora, ¿el Greco qué es? ¿Renacimiento? ¿Es manierismo? Yo creo que es manierismo. Es ya. manierismo, pero es como un renacimiento tardío. Sí. El Greco, un pintor griego que tuvo su desarrollo en España, ¿no? Y que realmente es un tipo muy moderno. Sus cuadros son de un colorido y de un desarrollo realmente formidable. En el Prado, creo que en el Museo del Prado, las grandes estrellas de ese museo son el Greco, Goya y Velázquez, ¿no? Pero realmente el Greco es impresionante porque uno mira las manos y ya se da cuenta que es una pintura del Greco. Bueno, pero eso es como, digamos, un pintor tardío, vinculado al Renacimiento, pero tardío. El verdadero Renacimiento, digámoslo, que arranca con Giotto, que arranca con esos pintores que eran pintores todavía religiosos, pero que ya empiezan a desarrollar la perspectiva, que introducen nuevas técnicas para representar los rostros de manera más realista y los cuerpos. Empieza a desarrollarse en el 480 con tipos como Fra Angelico, por ejemplo, Andrea Mantegna, Masaccio, Piero della Francesca, Paolo Uccello, todos pintores del primer Renacimiento realmente extraordinarios. Y en sus talleres iban aprendiendo todas las generaciones siguientes. Podemos mencionar ahí también a Signorelli, a Perugino, a Botticelli, que fue, digamos, también como una especie de cumbre. Vos sabés que durante mucho tiempo Sandro Botticelli estuvo muy subestimado como pintor y se lo volvió a descubrir a partir de 1800 y pico, cuando fueron exhibidas y fueron vueltas a valorizar sus dos pinturas más famosas, ¿no? El nacimiento de Venus y la primavera. Y es un pintor de una delicadeza. Impresionante. Los cuerpos de las mujeres de Sandro Botticelli eran una maravilla de perfección, ¿no? Y los rostros, los cabellos, ¿no? Cómo lograban pensemos que ahora hay acrílico, hay óleos. Ellos tenían que hacer esos óleos, tenían que preparar los pigmentos, los hacían ellos con cosas naturales, ¿no? Y lograr eso era verdaderamente una maravilla. En la Edad Media se pintaba con témpera. Ajá. El óleo llegó a Italia, si no estoy equivocado, vino justamente de los Países Bajos. Ajá. Y después se difundió con mucha rapidez y se convirtió en la pintura más utilizada. Porque la virtud del óleo es que permite trabajar lentamente, porque al ser una pintura hecha con aceite se va secando lentamente, se puede Hay que tener corregir. Paciencia para pintar con óleo. Pero permite no es fácil. corregirlo. Sí, permite corregir, no así la acuarela, por ejemplo. Verónica Ortiz dice, buenas noches chicos, saludos. Bueno, muchas gracias. María Angélica Rodríguez, buenas noches, que sean los éxitos y tengan una gran semana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Este momento hay como una especie de... Botticelli ya aparece como una especie de, digamos, de punto intermedio entre el primer Renacimiento y lo que va a ser el Cinquecento, ¿no? Y ahí también hay un pintor y escultor, principalmente se lo recuerda más como escultor, que es Verrocchio, que hizo unas hermosas esculturas, pero sobre todo en su taller aprendieron unos pintores infernales, ¿no? Porque ahí estudió Leonardo da Vinci. Ah, bueno. En el taller de Pavada Verrocchio, de alumno que claro. Y cuenta el hombre que, digamos, al cual le atribuyen haber inventado la idea del Renacimiento, que es Vasari. Giorgio Vasari, autor de las vidas de los pintores más ilustres, porque tenemos que entender lo siguiente. ¿Por qué hay un libro que se llama Vidas de los pintores más ilustres? Porque los pintores eran las estrellas, eran como
no sé, como el actor de Brad cine. Pitt. Claro, exactamente. Eran los tipos... Eran, sí, como una estrella de Hollywood Claro. de hoy. Leonardo DiCaprio era Leonardo da Vinci, por Claro, suponer. exactamente. Eran la gente a la cual adoraban, eran ricos, Hay un cambio les también, pagaban sí, fortunas. sí, hay un cambio también en la sexualidad. Ujú. Recordemos que muchos de los pintores eran homosexuales, por ejemplo Donatello, Leonardo se cree, no se sabe bien. Sí, se sabe. Bueno, Pero bueno, sí, no era lo era más importante. homosexual, Pero hay lo un mismo que el despertar, caso de Miguel Ángel. hay un despertar sexual mucho más libre, digamos, o con más libertad, una sexualidad vivida con más libertad que en la Edad Media. No es que fue un boom de la Correcto. sexualidad, pero Donatello Había era, de todo, ¿no? sí, Después sí, hubo, qué sé yo, pintores ya posteriores al Renacimiento, como Caravaggio, que también. eran, digamos, especie de Don Juanes, o el caso de, había de todo, o el caso de Benvenuto Cellini, famoso por, él, dicen que exagera y cuenta toda una vida novelesca en sus memorias, en donde hace digamos, un marco de época y se presenta a sí mismo también como un personaje don Juanesco, espadachín, etcétera, Bueno, ¿no? entonces teníamos que eran estrellas. Eran estrellas. Sí, por eso Era es que una hay... gran, ¿cómo podemos decir? Una gran egolatría, un gran ego, y algunos eran más modestos, por ahí hacían su trabajo en sus talleres. El caso de Andrea Verrocchio, que estoy comentando, que era mejor maestro que pintor. En ese famoso cuadro de la Anunciación, en donde aparecen ángeles para anunciar digamos, el advenimiento de Jesús. de Jesús. Hay dos ángeles que han sido pintados, uno de ellos por Leonardo da Vinci, y que salió muy bien. Y el resto del cuadro es bastante duro, bastante, ¿cómo podemos decir? Tiene ciertos Defecto. defectos. Sí, Y sí. dicen que Verrocchio, cuenta Giorgio Vasari, que Verrocchio, cuando vio el rostro de este ángel pintado por Leonardo da Vinci, agarró su pincel, lo tiró y dijo: me voy a dedicar a la escultura, porque no podía aceptar que un pibe de 16 años pintara mucho mejor que él, Ah. ¿no? En el caso en ese taller hubo otros grandes pintores que también Aprendieron. aprendieron y después se destacaron y que fueron grandes pintores de Aparte, Florencia. yo digo, ¿no? Leonardo, qué personaje fascinante, ¿no? A todo nivel, no solo como artista, sino también como ingeniero. Tenía que Inventor. se decía que era de una religión, bueno, que eran seguidores de San Juan el Sí. Bautista. Bueno, eso es todo un mito que no se sabe. No se sabe bien, pero bueno, un Era personaje fascinante, realmente. O sea, tenía ideas también de política. Bien, qué sé yo, es un personaje muy, muy importante, pero bueno, no el único. Perdón, era el Sí. cuadro, dije yo, la Anunciación, pero la Anunciación es un cuadro de Leonardo da Vinci. El cuadro en el que pintó un ángel fue el bautismo de Cristo, de Verrocchio. Pensé que de Leonardo. Sí, la Anunciación es un cuadro de Leonardo da Sí, Vinci. el que tiene Claro, los correcto. deditos. Sí, sí. Es en el bautismo de Cristo, en donde aparece ese ángel que le quitó las ganas de seguir pintando a Verrocchio y se dedicó a partir de allí a la ¿cómo es? escultura. A la escultura. En el caso de Miguel Ángel escribía poemas, era arquitecto, fue un excelente pintor, como demostró en los frescos de la Capilla Sixtina. Sí. Fue tal vez el mejor escultor de la historia, ¿no? Sus obras siguen siendo modernas, porque no solo están las obras de belleza clásica como estos que mencionábamos, ¿no? La Piedad, el David, el Moisés, sino también esculturas como las de los esclavos, que es un conjunto
arquitectónico, escultural inconcluso, en los cuales las figuras humanas van brotando de la piedra. Es realmente un tipo extraordinario. Lo mismo que Benvenuto Cellini, gran escultor, gran orfebre. En el caso de otros pintores, Tiziano, Tintoretto, Rafael de Sanzio, otra cumbre del Renacimiento. Sí. Cuesta imaginar cómo todo se pudo acumular todo ese talento junto, ¿no? Leonardo y Miguel Ángel eran como rivales, Sí. se tenían mutua rivalidad y odio, ¿no? Cada uno pretendía ser mejor que el otro. Sí. Y realmente es difícil entender cómo se pudo producir ese momento en la historia de la humanidad, claro, con tanta de tanta creatividad, y que marcó la historia de las artes. Sí, ¿no? sí, de hecho, el barroco después va a retomar mucha de la temática del Renacimiento, pero con también características propias del barroco, que es la oscuridad, el claroscuro sobre todo, muy típico en el barroco, esta cuestión del misterio, ¿no? El trasfondo siempre es más bien más oscuro. Ahí estamos con el... ¿Y qué pasa en los Países Bajos? En los Países Bajos. Bueno, ahí las miniaturas eran impresionantes, las pinturas que uno tiene que mirar con lupa, porque las miniaturas eran impresionante cómo se pintaban, el detalle del detalle. Hay una pintura que, bueno, no recuerdo el nombre, que son dos burgueses, a ver si me ayudas, bueno, no recuerdo el nombre de la pintura, pero bueno, hasta se puede apreciar el terciopelo de el tapado de la mujer. Ahí hubo una, digamos, a diferencia de esta efusión extraordinaria del Renacimiento italiano, hay como un entramado, una mezcla más grande entre el arte medieval y el naciente arte burgués, digamos. Y hay un punto intermedio, que es un pintor de los más extraños del mundo, de la historia del arte, que es el Bosco. El Bosco, ese iba a hablar ahora. Un pintor del Renacimiento que está profundamente arraigado en la Edad Media y que generó toda una escuela de imitadores, a tal punto que es difícil saber qué obras pintó él y cuáles sus imitadores. Es un pintor en el que prima la imaginación, la imaginería, los monstruos, las representaciones oníricas, monstruosas. Yo cuando vi su obra cumbre, El Jardín de las Delicias, que es un tríptico, que se encuentra en el Museo del Prado y perteneció a Felipe II, que fue el rey de España, que logró tener la colección, digamos, más importante de cuadros del Bosco, ¿no? Bueno, es impresionante porque se ve como una pesadilla, yo diría, de una distopía pareciera ese cuadro, ¿no? Un futuro, digamos, un futuro sí, horrible. Mezcla el infierno con el cielo. Hay monstruos, qué sé yo, sí. Hombres con cabeza de jabalí. Bueno, horrible. O sea, hay cosas que se parecen mucho o fueron imitadas por Dalí, por el surrealismo. Pero ya en ese momento tuvo muchos imitadores. Y después hubo pintores como Bruegel. Sí, el viejo. Bruegel el Viejo, que fue un gran pintor. Después hubo pintores de bodegones, ¿no? Los famosos bodegones, que fue un género pictórico desarrollado, que tuvo mucho desarrollo en los Países Bajos. Lo mismo que los retratos, en donde hubo un gran retratista, que fue Antonio Moro, justamente en los Países Bajos, ¿no? Entonces vemos, y también hubo el desarrollo de caricaturas, el desarrollo de toda una serie de géneros. Grabados, importantes grabados, pinturas de paisajes, en donde había mucho de esto que vos decís de la naturaleza, ¿no? De naturaleza, de miniaturismo, de detallismo y de fantasía, ¿no? Sí.
de representación también de la realidad, digamos, cotidiana, de todos los días, ¿no? Y después todo eso fue, digamos, la base de la pintura holandesa y de la pintura flamenca. Y que dio lugar a grandes artistas posteriores al Renacimiento, como el caso de Rembrandt, ¿no? Que es uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Sí, sí. Hay un cuadro de Rembrandt acá, si tienen la posibilidad de ir al Museo Nacional de Bellas Artes. 2 cuadros de Rembrandt que son maravillosos en el Museo Nacional de Bellas Artes. También es muy interesante el museo porque tiene obras de Rodin que también son maravillosas, ¿no? Así que es un museo que es muy rico en arte renacentista. Técnicas del Renacimiento italiano. Pero digamos, en los Países Bajos vemos esta minuciosidad y este trabajo tan detallado y tan imaginativo. En Italia se renuevan todas las técnicas de la pintura. Lo primero es la aparición de la perspectiva, para representar paisajes, edificios, para la arquitectura, ¿no? El estudio de los fenómenos ópticos, de cómo hacer representaciones realistas de los paisajes o de los edificios. Este es un desarrollo. Justamente algunos de los arquitectos desarrollaron los principios de la perspectiva, como Brunelleschi o Alberti, pero después fue aprovechado en la pintura. Dicen que algunos de estos pintores que hemos mencionado hoy fueron los que empezaron a aplicar estos descubrimientos de la perspectiva, ¿no? Pero después apareció otra característica en la cual fue maestro Leonardo da Vinci, que es la técnica del esfumato, la técnica de la aplicación muy suave de películas de color para hacer como una especie de gradación en los colores y hacer representaciones de los rostros que fueran muy realistas y muy suaves. Sí. Y realmente la capacidad de Leonardo como retratista lo coloca en la cumbre de los pintores, ¿no? Aparte, el esfumato se utilizaba mucho para corregir. Cuando había por ahí un error, el esfumato, digamos que era una manera de disimular. Yo, porque vi algunas pinturas muy de cerca, que algunas partes tenían el esfumato que servía, y muy efectivamente, para disimular o para corregir algún error. Se le mandaba el esfumato como para decir, bueno, con esto lo disimulamos un poquito. No en el caso de Leonardo, que era un perfeccionista y un obsesivo. No, hablo de otros cuadros. Y que si se le salía mal un cuadro, prácticamente lo abandonaba. Sí. No podía tolerar que no le saliera perfecto. Por eso hay tantas obras de Leonardo abandonadas, sin terminar. Era un perfeccionista. Miguel Ángel se burlaba de él diciendo, bueno, lo van a contratar a Leonardo, contrátenlo. Si les termina el encargo, los felicito. Nunca terminaba las obras. Y en algunas que terminó, que fueron obras maestras, estaban hechas con una mala técnica, como en el caso de la última cena, que Leonardo quiso experimentar con materiales y esto hizo que se destruyera toda esa pintura en buena medida. Ahí tenemos una característica aunque se haya, digamos, esté tan destruida esa pintura, igual se puede admirar la técnica de Leonardo y sobre todo su concepción. Es el momento en el cual elige para la última cena, el momento en el cual Cristo revela que alguien lo va a traicionar. Sí. Entonces, ahí sí hay un efecto muy dramático en las caras de los distintos personajes de la última cena, que están estudiados por Leonardo con una, digamos, con un sentido dramático y también con una intención psicológica. Y los retratos de Leonardo que han subsistido muestran en todos los casos una gran penetración psicológica. No es solamente la representación del aspecto de la cara de la persona retratada, sino que son verdaderos estudios psicológicos, ¿no?
bueno, estamos hablando de un tipo que realmente fue uno de los grandes genios de la humanidad, Sí, sí, sí. un hombre de una gran penetración, un estudioso de la ciencia y realmente con toda clase de inquietudes. Y esto forma parte de la concepción renacentista. El artista, el intelectual, tenía que tratar de agotar todas las fuentes de conocimiento que estuvieran a su alcance. Y esto es lo que vemos en muchos de estos artistas. Sí, El caso de Leonardo es el más notorio, ¿no? Porque ha tenido una gran versatilidad, ha hecho muchas cosas. Bueno, porque también tenía un gran patrocinio. Claro. Entonces tenía mucho tiempo. Claro, estaba patrocinado por gente con mucha plata. Claro, entonces Y una de las mayores virtudes de Leonardo da Vinci era que se sabía vender muy bien y que era un gran mentiroso. Era un gran mentiroso y un gran cuentero que decía que había estado aprendiendo artes ocultas en la meseta de Anatolia, que había consultado antiguos manuscritos en el Asia Menor. Era todo mentira porque nunca estuvo ahí, pero les hacía creer a los ricos todas estas cosas y les sacaba plata para poder desarrollar su arte, ¿no? Sí. Es muy impresionante como las máquinas que quería hacer para volar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue maravilloso en Leonardo, ¿no? La cuestión de la ingeniería, cómo... La cuestión de la ingeniería, la urbanística, la ingeniería militar. Inventó un montón de armas, algunas que van desde los tanques de guerra hasta los submarinos, el helicóptero, Impresionante que el avión, bueno. Sí, sí, sí. Y en el caso de Miguel Ángel, era tan obsesivo que no solo iba a seleccionar él los bloques de mármol a las canteras, sino que se ocupaba de planificar todo el transporte, ¿no? Había que traer, él precisaba un bloque de determinada medida para hacer una escultura monumental, y una vez había tomado un bloque de mármol cuando era joven, en donde cuando hizo la representación de Baco, una de sus primeras esculturas y obras maestras, y resulta que ese bloque tenía una falla, y solo lo advirtió cuando ya había avanzado, que era una veta, una mancha. Entonces, desde ese momento, él se decidió a que no iba a hacer ninguna escultura que él no hubiera personalmente seleccionado el bloque de mármol, lo hubiera hecho cortar y lo hubiera transportado. Entonces, diagramaba hasta los medios de transportar el mármol hasta el lugar a donde lo tenía que llevar. Impresionante. Es muy curioso también cómo se empieza a pintar a los niños o a los bebés, porque, y ahí vemos claramente el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna. Los bebés o los niños en la Edad Media se pintaban como si fueran adultos en miniatura. Uh-huh. Como si fueran enanos, yo digo así, porque realmente parecían adultos, pero más pequeños, ¿no? Porque no había un estudio del cráneo, de las proporciones, claro. Porque las proporciones en el cráneo o en los rostros de los niños son distintas a los de los adultos, muy digamos. distintas. Es más grande sí. En proporción el cráneo que la frente, que la cara. Sí, es totalmente distinto. Entonces, los bebés o los niños que empiezan a ser pintados, fundamentalmente los bebés, esos gorditos con colitas grandes y con rollitos, cachetudos, ¿no? Estos bebés empiezan a ser más pintados realistas o retratados como realmente eran. Tampoco el cuerpo se representaba en la Edad Media. No. O sea, los santos, Cristo sí estaba desnudo, digamos, pero en general los santos, los personajes, las vírgenes, estaban todos con ropas, entonces sí. no había posibilidad de representar el cuerpo humano, cosa sí, que sí. en este brote del antropocentrismo renacentista y de la sensualidad, aparece la representación de los cuerpos. Los senos, claro. Los genitales masculinos, que se los representa. Vos sabés que hubo un escándalo muy grande con los frescos de la Capilla Sistina,
que hubo un papa que mandó colgarles unos velos para que no se le vieran sus partes íntimas, ¿no? Hubo que subir allá arriba. Y tapar. Claro, y colgarles unos tules para que taparan las partes íntimas de los personajes pintados por Miguel Ángel. Sí, es muy cierto que llama la atención que los genitales masculinos, por ejemplo, eran pintados muy pequeños. Esto tenía una razón. Y era, bueno, justamente esto, que se quería evitar que la atención del espectador fuera a los genitales si eran demasiado, digamos, grandes, ¿no? Entonces, pero realmente se logró el efecto contrario, porque eran tan pequeños que terminaban llamando la atención. Por ejemplo, en las pinturas de Miguel Ángel, los genitales masculinos son muy pequeños, llaman la atención porque son muy pequeños, ¿no? Pero bueno, todo tenía, digamos, una razón de ser. Habrá que ver realmente el motivo. Una de las cuestiones que se planteó respecto de las críticas que se le hacía a Miguel Ángel de tipo moralista, era que en sus pinturas y esculturas había un culto del cuerpo masculino, sí, que indicaba claramente su orientación sexual. Yo no sé si es así. Sí sabemos que Miguel Ángel era homosexual, porque eso surge de su propia biografía, porque tuvo, digamos, sus protegidos, que eran sus novios, digamos. Y Leonardo también. Y Leonardo también. Pero no podemos generalizar porque, insisto, muchos de estos grandes genios del arte renacentista eran heterosexuales y también con una vida muy activa. Y había algunos que eran medio religiosos y guardaban, por lo menos guardaban las apariencias. Bueno, para redondear Renacimiento, porque ya estamos en hora, podemos decir que fue un momento de efervescencia de la cultura y de la literatura y de las artes y de la ciencia. Increíble. Fue un momento único en la historia, irrepetible, y que dejó un legado cultural impresionante. Y aunque a nosotros no simpaticemos ni con los mercaderes, ni con los banqueros, ni con los papas y príncipes de la época, que eran bastante crueles y bastante los salvajes, que ponían la tarasca, como se dice ahora. Por lo menos gastaban la plata en arte, no la dilapidaban en las cosas que dilapidan hoy los ricos, ¿no? Sino que realmente se concebían a sí mismos como promotores de la belleza, como promotores digamos, de valores para la comunidad. Así que bueno, no siempre los poderosos son tan malos cuando digamos, protegen este tipo de cosas. Muy bien, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. La verdad que siempre nos quedan cosas por hablar y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. ¿Tenemos algún mensajito más? No. ¿No? Bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando el lunes que viene a las 22 horas en Luces y Sombras. Luces y Sombras de nuestra historia, todos los lunes de 22 a 23.